Todo el mundo fantasea con un pan de molde hecho en casa. Pues si te quedas hasta el final del vídeo, te voy a enseñar a hacerlo desde cero con unos ingredientes muy básicos como siempre y el sabor te puedo asegurar que es increíble. Vale, vamos a empezar preparando el polish unas horas antes, también podemos prepararlo la noche anterior y se trata básicamente de mezclar 79 gramos de harina con los 79 gramos de agua. Añadiremos, no llega a 1 gramo de levadura, o sea menos de una lenteja, y lo mezclaremos todo. Si estamos a una temperatura de 28 grados en casa más o menos, temperatura ambiente, con 3 horas bastará para tener el polish preparado. Si por el contrario estamos en invierno, pues lo que podemos hacer es dejarlo toda la noche a temperatura ambiente o un mínimo de 6 horas y ya lo tendremos listo. Esta es la cantidad de levadura que vamos a añadir, ya veis que es súper poca. Y ahora es cuestión de mezclarlo todo. Y aquí ya lo tenemos, nuestro polish, ya veis que es como una crema. Y ahora lo que haremos será taparlo con film de plástico a 28 grados durante 3 horas, o bien toda la noche a unos 24 o 23 grados. También lo podemos meter en la nevera para que nos dure durante 24 horas. Así que nada, en 3 horas vemos cómo está este polish. Con receta en mano vamos a poner los 315 gramos de harina. Esta vez va a ser de fuerza porque va a estar toda la noche en la nevera. Si por ejemplo quisierais hornear el pan de molde el mismo día, lo que podríais hacer es poner harina de todo uso, la común, que no tenga mucha proteína, que no tenga mucha fuerza, y os saldrá pues mucho mejor. Vamos a seguir con el agua. Si estáis en verano os aconsejo que pongáis agua de la nevera mismo, y si es invierno pues la podéis poner tibia o incluso un poquito caliente. La temperatura de la masa es mucho más importante de lo que nos pensamos, porque no nos interesaría que la masa empezara a fermentar con antelación. Queremos que después del amasado esté sobre unos 23-24 grados. Vamos a seguir con la leche, los 117 gramos de leche. Ponemos la pequeña cantidad de azúcar que nos pide la receta. Ahora sí, añadimos nuestro polish, el que habíamos preparado 3 horas antes. También vamos a añadir una pizca de masa madre de trigo que tenemos aquí. Son aproximadamente unos 42-43 gramos. Lo que viene a ser como una cucharada. Y ahora lo que vamos a hacer es amasarlo todo y nos reservamos para añadir más tarde la sal y el aceite. El amasado lo vamos a hacer durante unos 5 minutos a una velocidad media, ¿ok? Si no tenéis máquina no os preocupéis, le dais a mano y tendréis que amasar un ratito más, igual 10 minutos, hasta que el gluten se empiece a desarrollar. ¿Qué es eso de desarrollar el gluten? Pues es simplemente que tengas una bola muy lisa, lo más lisa posible, y después haremos la prueba de la membrana, que es coger un trocito de masa y estirarlo hasta que no se rompa. Cuanto menos se rompa, significará que el gluten está mejor desarrollado.
Si se rompe es que tenemos que seguir dándole amasado o bien dejándolo reposar más tiempo. Ahora que han pasado los 5 minutos, añadiremos la sal y el aceite. Lo podemos ir añadiendo en diferentes tandas. Recuerda que todos los ingredientes te los dejo al principio del vídeo. Y una vez hemos acabado el amasado, tendremos que agregar toda la masa al recipiente de plástico para que fermente durante 2 horas. Podéis usar un bol, un recipiente de cristal. Yo uso estos que son como de plástico, que va súper bien. Y de aquí a 2 horas habrá doblado más o menos su tamaño. Y antes de dejarlo fermentar, le daremos un buen pliegue para que se nos quede bien lisa la masa. El pliegue se lo daremos de esta manera. Lo que también podemos hacer es cogerla entera, la masa, la cogemos y la empezamos a manosear hasta que nos quede como una mozzarella. Ya veis que cada vez va quedando más lisa, no tiene nada que ver cuando la hemos agregado al recipiente, y una vez ya la tenemos así, la pasamos para que ahora sí fermente durante 2 horas. La tapamos y listo. 2 horas después veremos cómo está. Han pasado las 2 horas y ya veis que la masa ha doblado su tamaño. Ahora es el momento de formarla. Para formar el pan de molde lo que tenemos que hacer es poner harina en una superficie. Yo en este caso usé una tabla de madera y con una espátula apartamos la masa de los bordes del recipiente que lo hayamos puesto y la doblaremos de esta manera. Primero por un lado, sin desgasificar mucho, y después por el otro. Ahora lo doblamos como si fuera un libro y con los dedos chafamos esa parte que nos ha quedado para sellarlo bien. Le daremos forma de cilindro y ya veis que esto va cogiendo forma de pan de molde. Ahora prepararemos nuestro molde con papel de horno y pasaremos esta masa adentro. Y ahora es el momento de ponerle el gorro de ducha o un papel de plástico y a la nevera. La dejaremos toda la noche. Pasadas las 12 horas, demos buenos días a esta pedazo de masa de pan de molde. Ya veis que está muy burbujeante y eso es debido a la fermentación. Bueno, 14 horas después ya habéis visto cómo está el pan de molde, bastante más hinchadito. Y ahora quiero hornearlo en unas 2 o 3 horas, con lo cual lo he sacado de la nevera, lo dejaré a temperatura ambiente, que estamos a unos 28 grados, pero bueno, si estáis un poquito menos, pues no pasa nada. Lo dejaré 2 horas a esta temperatura, con el plástico igual, tapado el pan de molde, y después os explico a cuánto tenemos que poner el horno, y tanto la temperatura como la función. Así que nada, en 2 horas os enseño cómo está este pan. Ahora ya hemos pintado el pan de molde con aceite. Podéis también usar un poquito de agua o pincelarlo con un huevo batido, y nos lo llevaremos al horno. El horno está precalentándose a 200 grados con calor arriba y abajo. Cuando metamos el pan de molde, cuando ya esté precalentado el horno, bajaremos la temperatura a 150 grados y dejaremos igual el calor arriba y abajo.
A 150 grados lo vamos a dejar durante unos 30 minutos. Después veremos cómo está y decidiremos si le damos la vuelta, o sea, si giraremos 180 grados el molde o no, y lo dejaremos otros 20-25 minutos. No hace falta que le añadamos vapor, porque es un pan que tiene ya de por sí mucha hidratación con el aceite, así que como no nos interesan los alvéolos, lo dejaremos así. Vamos a meterlo dentro del horno y en 30 minutos vemos cómo está. Finalmente lo dejé 50 minutos seguidos porque se estaba haciendo por todas las partes del horno, pero si veis que vuestro horno se está calentando más por un lado que por otro, a la mitad de la cocción le podéis dar la vuelta. Bueno, pues ya hemos hecho la receta del pan de molde y aquí os dejo con una pedazo de rebanada del tamaño de mi cabeza. La verdad es que huele súper bien. Hemos tardado un día en hacerlo y sale un pan de molde que a una persona le puede durar 3 o 4 días tranquilamente. Ahora os recomiendo que lo pongáis o en una bolsa de plástico para que no se oxide mucho y os quede duro, o bien lo podéis recubrir con una bolsa que tengáis por casa de cartoncito o de papel y os durará, pues si lo metéis en la nevera, más días, y si lo dejáis fuera pues un poquito menos, pero vaya, 3 o 4 días seguro. Y nada más, espero que os haya gustado esta pedazo de receta y ahora voy a montar un pastel de verano muy rico que lo veréis en las próximas recetas.